No se va a ir. Eso fue lo que me dijo la mujer, bloqueando la puerta de su casa a las 2 de la mañana, como si yo fuera un testigo de Jehová y no el padre de la niña que sangraba en el suelo de su sala. Tengo 65 años, me han operado de las 2 rodillas y tengo un problema de presión arterial que mi médico considera preocupante y que llamaré el martes. Y crucé esa puerta como si tuviera 25 años y fuera fuerte como un jugador de fútbol americano. Me llamo Eddie Lackman. Vivo en Leesburg, Virginia, en el condado de Loudoun, si quieren la versión oficial. Una calle tranquila, de esas con una asociación de vecinos que te multa por dejar el cubo de basura fuera demasiado tiempo. Llevo viviendo allí 11 años. Crié a mi hija Debbie en esa casa, la del buzón torcido que nunca llegué a arreglar. Esta noche, ese buzón dejó de importar. Era marzo. Hacía tanto frío que mi aliento empañó el parabrisas antes de que se encendiera el desempañador. Recuerdo ese detalle porque no dejo de revivirlo, la niebla, los faros, los 15 minutos que tardé en llegar desde mi casa a la gran casa colonial de los Lancaster en Ashburn, esa con la entrada circular que a Evelyn Lancaster le gusta recordar. Mi teléfono sonó a las 2:04 de la mañana, papá. La voz de Debbie, pequeña y quebrada, se quebró. Por favor, ven a buscarme. Esa voz. No la había oído desde que tenía 7 años y le tenía miedo a la oscuridad. Debbie, ¿qué pasa? ¿Dónde está Jamie? Silencio, luego nada. La llamada se cortó. Ni siquiera me puse zapatos de verdad. Conduje con las pantuflas que mi difunta esposa me regaló para el Día del Padre hace 8 años, a 70 en carreteras que no perdonan a 70. Cuando llegué, la luz del porche estaba encendida. Evelyn Lancaster, de 59 años, parecía que planchaba su bata, estaba parada en la puerta con los brazos cruzados como si estuviera custodiando las joyas de la corona. Ade. Dijo mi nombre. Es tarde. Debbie está descansando. Está bien. Entonces déjame verla. No se va a ir. 3 palabras. 3 palabras y algo en mi pecho se rompió. Muévete, dije. ¿Perdón? Dije que te muevas, Evelyn. No se movió. Así que hice lo que una versión más tranquila e inteligente de mí me habría dicho que no hiciera. Puse la mano plana en la puerta y empujé a una mujer de 60 años en su propio vestíbulo. No estoy orgulloso de ello. Lo volvería a hacer mañana. Phil Lancaster salió de la cocina en bata, sosteniendo una taza como si fuera una mañana de martes cualquiera y no la peor noche de mi vida. Oye, no puedes simplemente. No estaba escuchando. Ya estaba en la sala y allí estaba ella, mi hija, en el suelo. No en el sofá, en el suelo, como si se hubiera resbalado y nadie se hubiera molestado en moverla. Tenía marcas en los brazos. No rasguños. No me caí. Marcas como si dedos hubieran estado allí. Fuertes. No se movía. Debbie, mi propia voz no sonaba como la mía. Debbie, cariño. Mírame. Nada. Me puse de rodillas. Rodillas que me gritan solo de subir las escaleras, y puse mis dedos en su cuello. Pulso. Ahí. Débil, pero ahí. ¿Qué le hiciste? Me giré. Phil había dejado la taza. Buena jugada, porque si no lo hubiera hecho, podría haberla usado contra él. Tomó demasiado vino, dijo Evelyn rápidamente. Demasiado rápido. Como si lo hubiera ensayado. Se pone sentimental. Ya sabes cómo es. Está inconsciente en el suelo, Evelyn. Está descansando. Nunca en mi vida había querido volcar una mesa de café en la cabeza de una mujer hasta ese preciso instante. ¿Dónde está Jamie? Pregunté. Nadie respondió. Ese silencio me dijo más que cualquier respuesta. Levanté a mi hija del suelo. Tenía 33 años y no pesaba nada. Como si no hubiera comido bien en semanas, y la saqué pasando junto a ellos dos. Bill no intentó detenerme. Evelyn sí, durante medio segundo, parada en la puerta otra vez como una secuela que nadie pidió. Si te la llevas, Ari,
No sabes lo que estás empezando. La miré fijamente a los ojos. Señora, no tiene ni idea de lo que acaba de empezar. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos. Esta historia los va a llevar a algún lugar. Denle al botón de me gusta y dejen un comentario abajo diciéndome desde dónde están viendo esto. Créanme, les va a encantar. Metí a Debbie en mi camioneta, una Silverado, de 10 años, que olía a café y a serrín, y la llevé directamente al hospital Inouye Louden. Me senté en la sala de espera de urgencias bajo esas luces fluorescentes zumbantes, bebiendo café de máquina expendedora que sabía a castigo, reproduciendo la cara de Evelyn en esa puerta una y otra vez. No se va a ir. No está enferma. No está durmiendo. No se va. Como si Debbie fuera un mueble que pertenece a la casa. Un médico salió alrededor de las 4 de la mañana. Un tipo joven, con ojos cansados, del tipo de cansancio que solo se tiene en los turnos de noche. Está estable, señor Lechman. Conmoción cerebral leve, deshidratada y presión arterial baja. Le hicimos una prueba toxicológica debido a su estado. ¿Y los moretones en sus brazos? Pregunté con voz tensa. Son marcas de dedos. El doctor suspiró, mirando su portapapeles. Su hija se despertó brevemente mientras le preparábamos la vía intravenosa. Insiste en que tuvo un ataque de pánico severo, mezcló su medicamento para la ansiedad con vino y se cayó por las escaleras, y que su esposo intentó desesperadamente sujetarla para que no cayera. Como dio una explicación clara y coherente, y se negó a un examen forense, legalmente no puedo obligarla a presentar una denuncia policial. Pero, señor Lechman, llevo mucho tiempo haciendo esto. Le recomiendo encarecidamente que hable con un consejero especializado en crisis domésticas. Le dejaré un folleto en su mesita de noche. Me senté con ella durante 2 días en ese hospital, le tomé la mano, vi el pitido del monitor, pensé en cada cena familiar de los Lancaster a la que había asistido, sonriendo, comiendo pasteles de cangrejo carísimos en ese restaurante de Leesburg que tanto les gustaba, diciéndome a mí mismo que Jamie era un buen tipo porque tenía un buen trabajo y un apretón de manos firme. Un apretón de manos firme. En eso basé mi juicio. Debería haber mirado sus ojos en vez de eso. La segunda noche, Debbie se despertó. Se despertó de verdad. Ojos abiertos, fijos. Asustada, papá. Estoy aquí, cariño. Estás a salvo. Me agarró la mano con tanta fuerza que me dolió. ¿Fuiste a la casa? ¿Y Evelyn? Te saqué de aquí. Eso es lo único que importa ahora. Negó con la cabeza rápidamente, casi frenéticamente. No, no, papá. Escúchame. No vuelvas allí. No le digas nada a Jamie. No llames a un abogado todavía. Por favor. Eso me dejó helado. De todas las cosas que esperaba que dijera, no te defiendas no era una de ellas. Debbie, después de lo que hicieron. Sé lo que hicieron. Su voz se quebró, pero sus ojos no. Lo sé desde hace meses. ¿Qué quieres decir con meses? Metió la mano debajo de la manta del hospital y sacó su teléfono. Pantalla rota, apenas sostenida, y me lo giró. Extractos bancarios, capturas de pantalla, meses de mensajes de texto. Si atacas a Jamie con los puños, dijo, los abogados de su familia te enterrarán y yo me quedaré atrapada. No les pegamos, papá. Me miró como si hubiera estado esperando años para decir lo siguiente. Lo superamos en astucia. Quiero que te imagines 65 años en esta tierra pensando que por fin entiendes a tu propia hija, y luego te das cuenta de que ha estado 3 pasos por delante de todos nosotros todo este tiempo. No dormí esa noche. No porque estuviera enfadado. Porque por primera vez desde esa llamada, tenía un plan en lugar de un puñetazo, y los Lancaster no tenían ni idea de lo que se avecinaba. ¿Alguna vez le has sonreído a alguien mientras calculas cuánto te costará destruirlo? Yo sí. Durante 3 meses seguidos. Eso es lo que nadie te cuenta sobre la venganza, la de verdad, no la de las películas. Es lenta. Es aburrida.
Son hojas de cálculo a medianoche y morderse la lengua en las cenas familiares mientras un hombre que lastimó a tu hija te pasa la cesta del pan y te dice, prueba los panecillos, Ade. Evelyn los hizo desde cero. Probé los panecillos. Sonreí. Pensé en la comida de la cárcel y me pregunté si Phil Lancaster seguiría pensando que los panecillos de su esposa eran impresionantes en una celda federal. Pero me estoy adelantando. Debbie volvió a casa conmigo después del hospital, de vuelta a la casa en Leesburg, a su antigua habitación, la que tenía las mismas cortinas azules de la secundaria. La primera semana, apenas habló. La segunda semana, empezó a hablar demasiado, rápido, como si tuviera que decirlo todo antes de perder los nervios. Alteraron la estructura del fideicomiso, me dijo una noche, con la computadora portátil abierta sobre la mesa de la cocina, la misma mesa en la que solía hacer la tarea de álgebra. El fideicomiso irrevocable que mamá estableció antes de morir contenía los bienes inmuebles de la familia. Hace 2 años, la oficina de Phil redactó una enmienda nombrando a Jamie como cotutor con poderes de administración, supuestamente para ayudarme a administrar las propiedades. Lo presentaron como papeleo rutinario mezclado con nuestras declaraciones de impuestos. Firmé una página de reconocimiento general, pero falsificaron mi firma real en la página de autorización específica que le daba el poder de pedir prestado contra el capital. Pidió prestado contra tu herencia. Peor. Se frotó los ojos. Utilizó su condición de cotutor para obtener 3 enormes líneas de crédito comerciales con garantía de los terrenos del fideicomiso, con el fin de financiar sus fallidos proyectos inmobiliarios. Cada vez que preguntaba por qué nuestras distribuciones eran bajas, Jamie decía que el mercado era inestable y que debía confiar en la dinámica familiar. Evelyn administraba las cuentas de distribución principales. Me bloquearon completamente el acceso a los portales digitales. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. Esto no era un mal matrimonio. Esto era un robo, y mi hija era la caja fuerte. De acuerdo, dije, entonces conseguimos un abogado. No podemos. Cerró la laptop de golpe. El bufete de Phil representa a la mitad de los jueces de este condado. Papá, ¿crees que vamos a entrar a la corte y ganar solo con los extractos bancarios? Dirán que soy inestable. Dirán que bebo. Dirán que agrediste a Evelyn al entrar a robar en su casa. Y lo hiciste. Técnicamente, no se equivocaba. Eso dolió más de lo que quería admitir. ¿Entonces qué? ¿Simplemente los dejamos? Les hacemos creer que ganaron. Me miró, muy seria, de una manera que me recordó tanto a su madre que me dejó sin aliento. Siempre quisiste invertir en algo real después de jubilarte. Terreno, desarrollo, algo con tu nombre. Jamie ha estado tratando de conseguir capital para su nuevo negocio inmobiliario durante 1 año. Phil no lo financia. Demasiado arriesgado, dice. Si un suegro respetable y rico de repente quisiera hacer las paces e invertir una suma importante en el proyecto de Jamie. Vi exactamente a dónde iba, y me asustó más que el puñetazo que nunca di. Te dejarían entrar, dijo, hasta el fondo. Acceso bancario, contratos, todo. ¿Y una vez que esté dentro? Averiguas qué hay realmente en ese fideicomiso. Averiguas qué hicieron y te aseguras de que no haya ningún abogado en el condado de Loudoun lo suficientemente bueno como para convencerlos de que se salgan con la suya. Mi hija, de 33 años, se sentó a la mesa de mi cocina y construyó una trampa financiera con la calma de un cirujano. Yo le enseñé a andar en bicicleta. ¿Cuándo aprendió a hacer esto? Lo más difícil no fue la planificación. Fue la actuación. 2 semanas después, llamé yo mismo a Phil Lancaster. Levanté el teléfono, marqué el número que juré no volver a usar jamás y dije las palabras que casi me ahogan al salir. Phil, soy Ade. Escucha, he tenido tiempo para pensar. Las familias se pelean. No quiero perder a mi hija por esto. ¿Podemos hablar? Silencio absoluto en la línea. Luego, Ade. Me alegro de que hayas llamado. Creo que es lo más maduro. Maduro. Me llamó Maduro. Quería atravesar el teléfono.
Nos encontramos en un restaurante de carne cerca de la Ruta 7. Uno de esos lugares con cabinas de cuero y una carta de vinos más larga que mi brazo. Phil pidió el chuletón con hueso. Pedí lo mismo, porque pedir lo mismo que un hombre es un truco barato, pero funciona. Te hace parecer que estás en el mismo equipo. El proyecto de Jamie, dije, cortando mi filete, con voz lenta y pausada. El complejo de uso mixto que está más allá de Brambleton. He oído cosas buenas. Bill levantó las cejas. ¿Has estado preguntando por ahí? Estoy jubilado, Phil. Tengo tiempo y capital en cuentas que no hacen más que acumular polvo. Quiero que mi nieta aún no teníamos una, pero dejé que la mentira flotara ahí, suave y cálida, justo donde quería algún día crezca con una familia que no esté fracturada. Se lo creyó. Lo vi creerlo. Como ver a un pez morder el anzuelo sin siquiera sentirlo todavía. ¿De qué cantidad estamos hablando?, preguntó, tratando de no sonar demasiado ansioso y fracasando por completo. Lo suficiente para que sea real, dije. Pero Phil, seré honesto contigo. Si voy a invertir mi dinero, necesito verlo todo. Libros, contratos, la estructura del fideicomiso, todo. No construí lo que construí invirtiendo a ciegas. Sonrió. Grande. Fácil. La sonrisa de un hombre que se cree la persona más inteligente de la sala. Ari, eso es una estrategia inteligente. Lo respeto. No lo respetarás dentro de 3 meses, Phil, pero bueno. Sonríe ahora. Conseguir acceso tardó 6 semanas. Abogados, acuerdos de confidencialidad, una cena de bienvenida al negocio familiar donde Evelyn me abrazó. Me abrazó. La misma mujer que bloqueó su propia puerta con los brazos cruzados como una guardia de prisión y me llamó parte del equipo ahora. Parte del equipo. Señora, soy del equipo contrario. Simplemente aún no lo sabe. Debbie y yo trabajábamos de noche después de que todos los demás se durmieran. Nos sentábamos en esa misma mesa de la cocina, con la computadora portátil encendida, revisando línea por línea los documentos que el contador de Phil entregaba con demasiada facilidad. Porque los hombres ricos que nunca han sido cuestionados dejan de revisar las cerraduras de sus propias puertas. Primero encontramos la enmienda del fideicomiso. Enterrada entre papeles de hacía 2 años. Una firma que no coincidía con la verdadera firma de Debbie. Ni siquiera se parecía. Esa no es mi letra, dijo con voz monótona, mirando fijamente la pantalla. Papá, esa no es mi letra. Había visto su letra en cada boletín de calificaciones, en cada tarjeta de cumpleaños, en cada nota que dejaba en el refrigerador. Tenía razón. No se parecía en nada. Luego encontramos los préstamos. 3 de ellos, obtenidos sobre una propiedad que se suponía que era la herencia de Debbie, utilizados para financiar los 2 últimos intentos fallidos de negocios de Jamie, ambos cubiertos discretamente, y luego incorporados discretamente a la deuda familiar que Debbie desconocía. Entonces encontramos el golpe más duro. Una póliza de seguro de vida corporativa. Jamie había incluido a Debbie como socia silenciosa y garante en su nueva LLC para el proyecto de desarrollo de Brambleton. Gracias a esa estructura empresarial, pudo contratar una póliza de seguro de vida multimillonaria para ella a través de una compañía en línea, utilizando una firma electrónica falsificada y una dirección de correo electrónico ficticia que él controlaba. El beneficiario ni siquiera era él directamente. Era su empresa fantasma, lo que significaba que evitaría el escrutinio matrimonial habitual si algo le sucediera. Tuve que salir de la cocina un momento. Me quedé en el porche trasero, en el frío, con las manos en la barandilla, y simplemente respiré. Si ella hubiera muerto en esa casa en marzo por una sobredosis accidental de vino y medicamentos, el negocio en quiebra de Jamie habría recibido instantáneamente millones de dólares en pagos de seguros corporativos libres de impuestos. No termino ese pensamiento. Nunca me permito terminar ese pensamiento. Jamie empezó a ponerse nervioso alrededor de la 8ª semana, apareció en mi casa sin avisar una noche, sin chaqueta, con las manos metidas en los bolsillos, con aspecto de un hombre que no había dormido bien en días. Ari, ¿podemos hablar, de hombre a hombre? Claro,
Jamie. Pasa. Pasé, como si me alegrara de verlo. Me había vuelto tan bueno mintiendo que mi propia cara ya no me delataba. Se sentó en mi sala, la misma sala donde solía sentarse para acción de gracias, y se frotó la nuca. Solo quiero asegurarme de que estamos bien. Tú y yo. Debbie y yo. Sé que las cosas se pusieron intensas esa noche. Agua pasada, dije. Mentira número 40 y pico. Había perdido la cuenta. Me miró durante un largo segundo, como si intentara leer algo en mi cara. Y por un instante, solo uno, pensé que lo había visto. Pensé que lo sabía. Entonces exhaló, sonrió con esa sonrisa fácil de Lancaster que su padre le había enseñado y dijo, bien. Eso está bien, Are. La familia lo es todo. ¿Verdad? Así es, dije. La familia lo es todo. Mañana, Jamie, todo lo que es tu familia valdrá mucho menos de lo que crees. Para la semana 10, lo teníamos todo. Firmas falsificadas, préstamos no autorizados, una póliza de seguro oculta con una sincronización que haría que cualquier detective levantara una ceja, declaraciones de impuestos que no cuadraban en 3 años, un fideicomiso que había sido desangrado silenciosamente por una familia que sonreía en cada cena mientras lo hacía. Debbie imprimió la carpeta final ella misma. Sus manos eran firmes, más firmes que las mías. Hay una reunión para cerrar el trato en 2 semanas, dijo. Jenny está finalizando la transferencia de la herencia con el abogado de Phil. Creen que es la última pieza. Creen que ya han ganado. Se equivocan. Entonces ese es el día, dije. Me miró y, por primera vez en meses, mi hija sonrió de verdad. No era la sonrisa forzada y contenida que había lucido desde que salió del hospital, sino una sonrisa genuina. Ese es el día, repitió. 2 semanas. Faltaban 14 días para que los Lancaster entraran en la habitación con la intención de llevárselo todo y salieran sin nada que llevarse. Había esperado 65 años para sentir esa calma antes de la tormenta. Valió la pena cada segundo. Si me has estado siguiendo un tiempo y estás disfrutando de estas historias, deja tus comentarios. Dale al botón de me gusta y asegúrate de estar suscrito. Entraron a esa sala de conferencias pensando que estaban a punto de firmar la última parte de la vida de mi hija. Salieron firmando la suya propia. 2 semanas. Ese es el tiempo que tuve que aguantar todo lo que encontramos y actuar como si nada estuviera mal. 2 semanas de mensajes de texto grupales familiares sobre la cena del domingo. 2 semanas de Evelyn enviándome recetas que nunca abrí. 2 semanas de Phil llamándome compañero por teléfono como si la palabra no me diera escalofríos. Paciencia. Mi esposa solía decirme que la paciencia era mi músculo más débil. Pasé 2 semanas desarrollándola como un hombre entrenando para una pelea que no podía permitirse perder. La noche anterior a la reunión, Debbie y yo nos sentamos a la mesa de la cocina por última vez. Carpetas por todas partes. El café se había enfriado. Su portátil estaba abierto con un correo electrónico que había redactado 3 veces y borrado otras 3. ¿Estás segura de esto?, le pregunté. No levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, tenía los ojos llorosos, pero la mandíbula tensa como solía hacerlo en el instituto, justo antes de entrar en una prueba para la que no tenía por qué estar nerviosa, y aún así entrar en el equipo. Te llamé a las 2 de la madrugada porque pensé que iba a morir en esa casa, papá. Su voz no tembló. No le tengo miedo a una sala de conferencias. Esa es mi chica. Esa es exactamente mi chica. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en el despacho de abogados de Phil en Leesburg, último piso, grandes ventanales, una vista de Market Street de la que le gustaba presumir. Mesa de caoba, agua embotellada que nadie bebía alineada como soldados. Todo el espectáculo diseñado para hacer sentir a la gente insignificante. Bill entró primero, traje planchado, sonrisa forzada. Evelyn detrás de él con perlas, como si esto fuera un almuerzo y no un robo. Jamie último, con las manos en los bolsillos, luciendo, por primera vez en años, casi nervioso. Quizás una parte de él lo sabía.
Los hombres como Jamie siempre lo saben, en algún lugar debajo de la colonia y la confianza. Simplemente no se permiten creerlo hasta que es demasiado tarde. Are. Debbie. Phil extendió los brazos como si fuéramos viejos compañeros de guerra. Me alegra que por fin hayamos podido resolver esto. Gran día. Gran día, asentí. No tienes ni idea, Phil. Nos sentamos. El abogado de Phil, elegante, joven, con un reloj demasiado caro para un hombre de su edad, deslizó los documentos de transferencia final sobre la mesa hacia Debbie. Solo necesito tu firma aquí, Debbie, y aquí, dijo el abogado, dando golpecitos a la página. Esto finaliza la transferencia del fideicomiso a la cuenta de desarrollo de Jamie. Honestamente, debería haberse hecho hace meses. Debbie no tomó el bolígrafo. Antes de firmar nada, dijo, tranquila, firme, quiero hacer una pregunta. La sonrisa de Phil parpadeó. Apenas. Por supuesto, cariño. ¿De quién es esta letra? Deslizó una página impresa sobre la mesa, la enmienda original del fideicomiso, la que tenía la firma que no era la suya. Silencio. Un silencio hermoso. El tipo de silencio al que la gente rica no está acostumbrada. Esa es tu firma, Debbie, dijo Evelyn, demasiado rápido. La misma voz demasiado rápida de aquella puerta en marzo. Lo firmaste tú misma. No lo hice. La voz de Debbie se quebró ligeramente. No por debilidad. Por rabia contenida. Nunca había visto este documento hasta hoy. Debbie no cogió el bolígrafo. En vez de eso, se echó hacia atrás. No lo voy a firmar, Phil. Y creo que tu abogado debería revisar el pasillo. Antes de que Phil pudiera hablar, las pesadas puertas de caoba se abrieron. Entraron dos investigadores de la Unidad de Delitos Financieros de la Policía Estatal de Virginia, acompañados por un representante de la Fiscalía. Llevábamos 3 semanas coordinando esto. Al permitir que Phil y Jamie presentaran estos documentos de transferencia específicos, que se basaban en las enmiendas falsificadas del fideicomisario, en un cierre formal, acababan de cometer hurto mayor y falsificación de documentos ante nuestros ojos. ¿Qué significa esto?, preguntó el abogado de Phil, poniéndose de pie y con su costoso reloj brillando. Esta es una reunión corporativa privada. Ya no, abogado, dijo el investigador principal, presentando una orden formal de registro e incautación. Tenemos una investigación criminal activa por hurto mayor, fraude de identidad y malversación institucional relacionada con el fideicomiso Lechman. Dado que su firma facilitó la presentación de estos instrumentos falsificados en el condado de Loudoun, estamos aquí para asegurar todos los registros físicos y digitales relacionados con el grupo de desarrollo de Lancaster y esta cuenta fiduciaria. Nadie puede salir de esta sala hasta que nuestro equipo clone los datos del servidor. El rostro de Jamie palideció. Pálido como un hombre viendo cómo le miden el ataúd. Casi me río. Casi. Tenía 65 años y tuve que morderme el interior de la mejilla para no reírme. Aquí está la parte en la que quiero que te detengas. Bill Lancaster, el hombre que me miró al otro lado de la mesa del restaurante y me llamó maduro por no golpear a su hijo, se volvió hacia mí con la cara pálida como un papel viejo. Ari, tú hiciste esto. No, Phil. Me incliné hacia adelante, despacio, con calma, la calma que había sentido en 3 meses. Hiciste esto hace 2 años. Yo solo encendí las luces. Evelyn se levantó tan rápido que su silla casi se volcó. Nos usaste. Sonreíste en nuestra mesa. Comiste en nuestra casa. Quería que me sintiera culpable. Señora, me sentí culpable durante exactamente 4 segundos en marzo, al pasar junto a usted en esa puerta. Esa culpa ya se ha ido. Bloqueaste la puerta, dije, mirándola fijamente, con mi hija inconsciente en tu suelo, y me dijiste que no se iba. No tienes derecho a hablarme de lo que la gente merece. No tenía nada que decir. Por primera vez desde que conocí a esa mujer, Adeline Lancaster no tenía absolutamente nada que decir. Jamie intentó un último movimiento. Claro que lo hizo.
Los hombres como él siempre creen que el encanto es una carta para salir del apuro. Debbie. Se giró hacia ella con voz suave, la misma voz que probablemente usó la primera vez que le mintió. Cariño, sabes que te amo. Sea lo que sea que crean haber encontrado, podemos hablar de esto. Solo nosotros. Cariño. La llamó cariño. Después de todo. Tuve que agarrarme con fuerza al borde de la mesa. Debbie lo miró fijamente durante un largo rato. El tiempo suficiente para que toda la sala contuviera la respiración, incluyéndome a mí. Luego deslizó la solicitud de divorcio sobre la mesa, ya redactada, ya firmada, fechada para esa mañana. Llamé a mi padre a las 2 de la madrugada porque tenía miedo de morir en casa de tus padres, Jamie. Su voz no vaciló ni un instante. Ya no existe la posibilidad de que seamos solo nosotros. Nunca volverá a existir. Se puso de pie. Ah, ¿y la póliza de seguro que contrataste para mí? Ya la reporté. Ya la señalé. Espero que ese acuerdo inmobiliario haya valido la pena. Aunque llego a vivir 100 años, jamás olvidaré el sonido de esta habitación. Nada. Un silencio sepulcral. El sonido de 3 personas dándose cuenta al unísono de que el partido había terminado antes de que se sentaran. Pasaron 4 meses hasta que todo se desmoronó por completo después de aquel día. El tipo de colapso lento y satisfactorio que no se ve en las películas, pero que sin duda se siente en la vida real. La enmienda del fideicomiso fue anulada en el momento en que un experto en caligrafía confirmó la falsificación. Cada dólar movido de la herencia de Debbie fue congelado, rastreado y finalmente recuperado a través de la investigación por fraude. Cada centavo, con intereses. El bufete de abogados de Phil abrió una investigación interna sobre su conducta que terminó con él retirándose discretamente de la sociedad por razones personales, lo que en lenguaje legal significa no podemos volver a tener contacto con este tipo. El acuerdo de desarrollo de Jamie se vino abajo en cuestión de semanas una vez que sus fuentes de financiación vieron que los investigadores federales estaban husmeando en su nombre. Las noticias corren rápido en el condado de Loudoun. El mundo inmobiliario es pequeño, y nadie quiere estrechar la mano de un hombre investigado por fraude al seguro contra su propia esposa. Evelyn perdió lo único que creo que realmente le importaba más que el dinero, su imagen. Las cenas cesaron. Las invitaciones cesaron. En un condado como este, las noticias corren rápido, y la familia que intentó robarle a su propia nuera ya no tiene precisamente un lugar en la mesa del club de campo. Debbie recuperó toda su herencia, más una indemnización. Solicitó el divorcio esa misma semana. Se finalizó 5 meses después, un martes tranquilo. Sin dramas. Sin abogados alzando la voz. Solo papeleo y la firma del juez, lo cual fue de alguna manera más satisfactorio que cualquier discusión en un juzgado. La recogí del juzgado ese día. La misma Silver Rado. El mismo olor a café y serrín. Se subió, se abrochó el cinturón de seguridad y respiró hondo un segundo. Un respiro de verdad. De esos que no te das cuenta de que te faltan hasta que finalmente lo recuperas. ¿Estás bien?, le pregunté. Sí. Miró por la ventana, viendo cómo el juzgado se hacía cada vez más pequeño en el retrovisor. Sí, papá, estoy bien. 6 meses antes, a las 2 de la madrugada, había sacado a esta niña de una casa sin saber si despertaría. Ahora caminaba por sus propios pies, más rica, más libre y más fuerte que cualquiera que hubiera intentado oprimirla. No dije nada más en todo el camino a casa, no hacía falta. Algunas victorias son ruidosas, juicios, titulares, grandes discursos dramáticos. La nuestra fue silenciosa, solo un anciano llevando a su hija a casa en pantuflas convertidas en zapatos de verdad, sabiendo que quienes la lastimaron pasarían el resto de sus vidas recogiendo los pedazos de lo que intentaron arrebatarle. Creían que el dinero los hacía intocables. Resulta que lo único que hizo falta para derribarlos fue un padre furioso, una hija brillante y 2 años de su propia avaricia que finalmente les pasó factura. Y, sinceramente, ver su caída valió la pena, incluso fingiendo que me gustaban los panecillos de Evelyn. Sé que eres de los que disfrutan viendo cómo la gente tóxica recibe su merecido.
Suscríbete, dale a me gusta y deja un comentario abajo. Dime desde dónde nos ves. Nos vemos en el próximo episodio.